Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este suéter con botones a crochet. Para este proyecto voy a utilizar este material, esta es la marca, es 97% acrílico y 3% viscosa. Este ovillo viene por 300 gramos o 289 metros, es bastante grueso, es de grosor 6. Y aquí el fabricante me sugiere una aguja de 8 milímetros. Esa es la que voy a utilizar esta aguja de 8 milímetros. Adicionalmente vamos a utilizar marcador de puntos, cinta métrica, tijeras, agujas laneras y en mi caso quiero utilizar botones. Si tú quieres utilizar botones, entonces vamos a necesitar botones que además sean lo suficientemente grandes para que queden bien con el material grueso que estamos usando. Este proyecto lo vamos a hacer con 3 piezas. Vamos a hacer un panel trasero, 2 paneles delanteros y 2 piezas que son las mangas. Entonces vamos a comenzar con los paneles trasero y delantero, porque estos 3 paneles van a ser tejidos muy similar. Solamente vamos a hacer algunos cambios, pero la estructura es básicamente la misma. Entonces para eso vamos a comenzar desde la parte de abajo de cada panel, es decir, el resorte que va a ir en la cintura o en la parte de abajo del tronco. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer cadenas hasta lograr el largo que quieren del resorte. Para que se hagan una idea, en mi caso el largo del resorte o el ancho del resorte mejor fue aproximadamente 5 centímetros y medio y hice un total de 7 cadenas. Entonces aquí voy a hacer las 7 cadenas. Hago aquí 7 cadenas y pues pueden medir a ver cuánto aproximadamente mide esto y deciden si ese es el largo que quieren. Aquí me da un poquito más largo, pero al momento de hacer los puntos se van a coger un poquito. Ahora, una vez hacemos las cadenas que queremos que sea el ancho del resorte, entonces vamos a hacer una cadena más y voy a girar las cadenitas y como ven aquí en la parte de atrás se forman estas hebritas. Entonces en esas hebritas es donde vamos a comenzar a tejer, no en la primera porque la primera fue la de altura, entonces no cuenta como punto. En el segundo aquí voy a insertar la aguja, voy a tomar la hebra, la saco y una vez la saco voy a deslizarla debajo de esta otra hebra haciendo así un punto deslizado. Entonces deslizo de esta manera y aquí tengo mi primer punto que recomiendo marcar porque a veces se esconde, no se ve muy claro, entonces no quiero aumentar puntos. Ahora voy a continuar en el siguiente punto, inserto la aguja, tomo la hebra y deslizo. Y repito el mismo procedimiento en cada una de las cadenas que tengo aquí disponible, que en total son 7. Una vez entonces llego al final de la primera vuelta, voy a comenzar con la segunda. Para la segunda, antes hago una cadena de altura, giro el tejido y ahora voy a insertar la aguja no aquí al frente, sino que voy en la parte de encima del tejido donde se ven claros los puntos o las cadenitas. Voy a ir al primer punto y sobre esta hebra que está en la parte más lejana de mí, ahí es donde voy a insertar la aguja, tomo la hebra y hago el punto deslizado que también voy a marcar. Y continúo entonces haciendo lo mismo, insertando la aguja siempre por esta hebra que aparece aquí atrás.
Y aquí en el último punto entonces tengo marcado para verificar que sí sea el último y no vaya a tejer uno de más o uno menos. Y aquí quito el marcador de puntos y tejo el último punto. Entonces voy a seguir repitiendo esto mismo. Voy a hacer la cadena y voy a comenzar aquí tejiendo por la hebra de atrás. La tercera vuelta la comienzo igual que como hice la segunda, marco y continúo. Entonces voy a continuar haciendo exactamente lo mismo en cada una de las vueltas que vaya haciendo. Y esto lo voy a hacer hasta lograr entonces el tamaño que deseo para el largo del resorte. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir el resorte? La medida mía del contorno de pecho es de 90 y si lo divido en 2 es de 45, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que el panel trasero en total debería tener como mínimo la medida de 45, porque es mi medida. Obviamente cada cual lo va a hacer con la medida que desee. Entonces en el panel trasero necesito que el tamaño sea 45 centímetros. Y en el panel delantero entre los dos debe de ser también 45 centímetros. Si dividimos 45 en 2, pues no da un número exacto, pero un aproximado vendría siendo de 22.5. Sin embargo, como tengo que hacer el resorte del medio cuando ya termine el abrigo, entonces voy a dejarlo solamente en 20 centímetros cada uno. Entonces en los paneles delanteros voy a hacer 20 centímetros cada uno. Y ya luego hablamos de las mangas. Entonces en el panel trasero y delantero, para tomar la medida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a estirar el resorte y de esta manera vamos a ver qué tanto nos queda faltando. Entonces aquí, por ejemplo, en este resorte ya llegué a los 20 centímetros. Entonces, como pueden ver, el resorte estira bastante. Vamos a estirarlo hasta tener entonces esa medida que necesitemos. Entonces, aquí tengo 20 centímetros. Si estuviese haciendo entonces el panel trasero, entonces tendría que llegar hasta mínimo 45 centímetros, estirándolo. Una vez entonces ya yo termine con el resorte, vamos a comenzar con la estructura del tronco. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí no voy a cortar el hilo, sino que voy a continuar tejiendo a lo largo de todo el resorte. Y lo que vamos a hacer es una cadena. Y aquí no me da para tejer el punto que pertenece a esta vuelta, pero entonces lo que voy a hacer es tejer aquí en esta primera hebra que nos aparece aquí, el primer punto, el cual voy a marcar. Y aquí entonces voy a tejer el otro que vendría siendo de la segunda vuelta. Voy acá y en la siguiente hebrita que nos aparece voy a tejer otro más. Y aquí otro, haciendo un punto por vuelta. Hice en total aquí 20 vueltas aproximadamente. Intenté que fuera par para que el patrón que voy a utilizar más adelante nos dé con mayor precisión. Entonces intenté que el número de las vueltas en total fueran par. Entonces voy a continuar haciendo un punto por cada una de las vueltas que tengo. Entonces, como tejí 20 vueltas, entonces debo de tener 20 puntos al finalizar, siguiendo las hebritas de cada una de estas vueltas. Bueno, aquí ya terminé entonces esta primera vuelta y quiero que vean cómo va empezando a crecer el tejido.
Entonces por eso es que hacemos la medida estirando el resorte, porque al final de cuentas cuando hacemos aquí el tejido normal, entonces empieza a abrirse. Entonces aquí hice en total 20 puntos porque hice un punto por cada una de las vueltas que estaba aquí. Entonces una vez termino esta primera vuelta de solo puntos bajos, voy a hacer una cadena que al final giro el tejido y comienzo a tejer normalmente en este primer punto, lo marco y voy a continuar tejiendo en cada uno de los puntos que tengo aquí un punto bajo normal hasta llegar al final. Aquí llegué al final, entonces retiro el marcador y tejo el último punto bajo. Y entonces lo que voy a hacer es continuar. Esta fue la segunda vuelta, hago cadena, giro y continúo tejiendo puntos bajos a lo largo de toda esta vuelta. En total vamos a hacer 5 vueltas haciendo este punto bajo, haciendo la misma vuelta, en total 5. Aquí ya completé entonces las 5 vueltas y quiero que vean cómo se va notando que va creciendo el tejido sin necesidad de aumentar. Yo aquí no aumenté absolutamente nada, simplemente hice un punto por cada una de las vueltas. Entonces una vez tengo las 5 primeras vueltas, vamos a hacer el otro patrón, que es el patrón por el cual les dije que era bueno hacer puntos que fueran par, ¿sí? Es decir, aquí vueltas par, es decir 20, 22, 24, etcétera, y así lograr que los puntos fueran también par. Entonces aquí, una vez termino con esta quinta vuelta, voy a comenzar con una cadena, giro el tejido y aquí voy a hacer un punto alto que es enlazando, insertando aquí en el primer punto, tomo la hebra. Cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja, entonces paso por las 2 primeras y luego por las otras 2. Este es el primer punto, que es el punto alto, y voy a marcar ese primer punto. Luego en el segundo punto no vamos a hacer un punto alto, sino que voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado, deslizo. En el siguiente voy a hacer un punto alto nuevamente. Y en el que sigue voy a hacer un punto deslizado. Repito el mismo proceso. En el que sigue punto alto. Y en el que sigue punto deslizado. Punto alto. Punto deslizado. Y así sucesivamente vamos a continuar haciendo punto alto, punto deslizado. Y como tengo puntos que son par, entonces al finalizar me va a dar un punto deslizado. Llegué entonces aquí al final, retiro el marcador de puntos y hago el último punto que vendría siendo el deslizado. Si yo giro el tejido, aquí se me ven esta textura en el tejido, que es lo que estoy buscando, como una especie de moritas. Entonces este es como el patrón que vamos a empezar a hacer. Sin embargo, esta que es la sexta vuelta va a ser diferente a la séptima. En esta séptima vuelta vamos a comenzar con una cadena, giro y quedo mirando ya las moritas de frente. Este va a ser el derecho del tejido y este va a ser el revés. Entonces como ya voy a tejer de este lado, no voy a hacer esta misma estructura, sino que voy a hacer puntos bajos normales. Entonces aquí voy a hacer puntos bajos normales y debemos de tener en cuenta que no se nos vaya a ir ningún punto de más. Entonces aquí vamos a tejer todos los puntos, tanto el punto alto de la vuelta anterior como el punto deslizado de la vuelta anterior. Entonces tejemos puntos bajos a lo largo de esta vuelta hasta terminarla. Terminé entonces con la vuelta número 7 de puntos bajos normales y ahora voy para la octava,
que como lo va a tejer del lado del revés, entonces va a ser la misma de las moritas. Es decir, que inicio con la cadena de altura, pero aquí en el primer punto voy a tejer punto alto y en el segundo punto deslizado, luego punto alto, luego punto deslizado y así sucesivamente. Entonces vamos a tejer esta vuelta de punto alto y punto deslizado, que es la octava. En la que sigue vamos a tejer punto alto, punto bajo normal. Lista la vuelta 8 y nos queda así con las moritas de frente. Entonces vamos a hacer la vuelta 9 con cadena, giro y aquí nos corresponde hacer puntos bajos. Entonces vamos a hacer los puntos bajos normales a lo largo de toda esta vuelta y la vuelta número 10 la vamos a hacer con las moritas. Aquí estoy acabando la vuelta número 10, que es la de las moritas o la combinación de punto alto con punto deslizado. Entonces aquí pueden ver más la forma, que son 3 en total que tienen como la formita de la mora o lo que sobresale en el tejido. Entonces, como vieron, esta va a ser como la estructura que vamos a seguir. 5 vueltas de puntos bajos normales, que queda liso el tejido, y luego 5 vueltas haciendo esta estructura, punto alto más punto deslizado. En la vuelta que sigue punto bajo normal, luego otra vez repetimos punto alto y punto deslizado, punto bajo y luego otra vez la misma secuencia. Entonces esta es la vuelta número 10, es decir que hice 5 vueltas aquí y voy a comenzar nuevamente con esta, que son 5 vueltas de punto bajo normal. Vamos a repetir esto a lo largo de todo el tejido, la misma estructura. Voy a repetir las 5 primeras vueltas aquí y luego las vueltas desde las 6 hasta la 10 y así sucesivamente. Una vez llego al final de cada pieza, entonces voy a hacer una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto para crear el nudo y asegurar. Bueno, aquí les muestro ya terminada entonces la pieza o el panel trasero. Entonces este es el panel trasero, que como ven el resorte pues estira bastante. Al estirarlo queda del mismo tamaño que queda todo el resto del tejido, que en mi caso, recuerden, la medida fue de 45 centímetros para este panel trasero. Y esta es la estructura que seguí, que aquí se puede ver más o menos. En total yo hice 50 centímetros aproximadamente de largo y esto me dio unas 45 vueltas. Terminé con la secuencia de 5 puntos bajos. Bueno, con los paneles delanteros entonces repito el mismo proceso, que es el resorte. En mi caso recuerden que les dije que aunque es 45 centímetros la medida del panel trasero y el frente vendría a ser unos 45, yo le disminuí 5 centímetros, es decir que en cada uno de los paneles esta medida es de 20 centímetros. Entonces aquí tengo aproximadamente 20 centímetros. Una vez me queden faltando aproximadamente 20 centímetros para llegar al final. ¿Y cómo sé cuál es el final? Pues teniendo como referencia el panel trasero, o sea, los 50 centímetros que hicimos. Como yo hice un total de 45 vueltas en el panel trasero, entonces aquí también voy a hacer lo mismo y voy a medir los centímetros para que faltando 20 centímetros comenzar la disminución. Entonces voy a hacer la disminución, que sería el escote de la parte del frente. Entonces aquí tengo lo otro panel que ya hice y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque en esta hice la disminución de este lado, o sea que en esta no la puedo hacer igual porque si no me quedaría al revés el panel. Aquí tengo que hacer la disminución de este lado para que me quede el escote aquí en V del suéter. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, dependiendo del panel que ustedes tengan. En mi caso este es el derecho y este es el izquierdo. En el derecho hice las disminuciones al finalizar la vuelta, en el izquierdo las voy a hacer en el inicio de cada vuelta. Entonces aquí estoy como en la vuelta número
27. Esta vuelta 27 me corresponde de puntos bajos normales. Entonces aquí para comenzar esta vuelta 27 voy a hacer una cadena, giro el tejido, entonces me corresponde hacer puntos bajos normales. Entonces aquí voy a comenzar con la disminución. Inserto en el primer punto, tomo la hebra, pero no voy a terminar el punto, sino que voy al siguiente punto. Tomo la hebra, la saco y cuando tengo 3 hebritas en la aguja voy a pasar el hilo, o sea que voy a crear el punto. Aquí entonces ya disminuyo un punto y continúo entonces tejiendo puntos bajos normales en el resto de las vueltas. Para el otro panel, si voy a hacer la disminución de este lado y no de este, entonces haría lo siguiente: cuando esté terminando la vuelta donde corresponde la disminución, cuando me queden faltando 2 puntos para terminar, voy a insertar el punto, la aguja en el primer punto, tomo la hebra y saco, luego voy al siguiente punto, tomo la hebra y saco, y cuando tengo 3 hebritas, entonces hago la disminución. Así hago la disminución al finalizar la vuelta. Eso fue lo que hice en este panel. Al finalizar la vuelta, entonces iba haciendo la disminución, mientras que al inicio no la hacía. Entonces en este caso les mostré cómo se hace, pero como estoy haciendo la disminución de este lado, entonces aquí voy a tejer los puntos normales sin hacer disminución. Continúo con la vuelta 28, pero resulta que estas disminuciones no las voy a hacer en cada una de las vueltas, sino que lo voy a hacer vuelta de por medio, es decir, en una vuelta sí, en una vuelta no, una vuelta sí, una vuelta no. Entonces aquí al iniciar la siguiente vuelta, esta siguiente vuelta corresponde con la combinación de punto alto y punto deslizado. Aquí debemos de tener cuidado porque como hicimos una disminución aquí, entonces ya no quedan iguales, no queda par, entonces no podemos hacer las moritas completas. Aquí al inicio sí, entonces lo que hacemos es comenzar normal. Si fuera el otro panel donde hicimos la disminución al final, entonces comenzaría solo con un punto bajo y luego comenzaría con las moritas. Entonces aquí, como ven, terminé el punto deslizado, la última morita, y me quedó faltando un solo punto. No me da para hacer una morita completa. Entonces aquí lo que voy a hacer es un punto bajo normal. Hago un punto bajo y listo. Si fuera la disminución de este lado, entonces hubiese comenzado la vuelta con un punto bajo. Para entonces la vuelta 29 comienzo a tejer punto bajo normal, pero entonces ya me toca hacer la disminución. La hice en la 27, ahora en la 29, luego en la 31, luego en la 33 y así sucesivamente. Entonces voy a repetir el mismo proceso. Inserto por aquí la hebra, luego por el segundo punto y paso la hebra por los 3. Así disminuyo entonces un punto y continúo tejiendo un punto normal. Ahora sí me van a quedar puntos en par, entonces en la siguiente vuelta, que es de moritas, no tengo que hacer el punto bajo para completar, sino que lo hago completamente normal porque ya voy a tener números par. Bueno, en la vuelta número 30 entonces ya me toca hacer la vuelta con las moritas. Y para eso entonces aquí comenzamos normal y no vamos a hacer ningún cambio, vamos a hacer todas las moritas normales hasta el final. Vamos a continuar entonces este mismo proceso de disminuir cada vuelta de por medio y siguiendo exactamente el mismo patrón que hemos hecho hasta el momento. O sea, no va a cambiar nada, solamente las disminuciones. Y vamos a hacer el mismo total de vueltas que hicimos para el panel trasero. En mi caso yo hice
45 vueltas en total. Entonces aquí tengo que hacer las mismas 45 que me dan un aproximado de 50 centímetros. Y vamos a repetir lo mismo en el otro panel, pero recuerden haciendo la disminución en el otro lado. Una vez entonces hago todos los centímetros que necesito o las vueltas que necesito para mis paneles delanteros, entonces quedan de esta manera y quedan del mismo tamaño del panel trasero. Solo que aquí pues le disminuí unos centímetros, que fue lo que les dije al inicio, porque aquí voy a hacer un borde al finalizar. Entonces para eso disminuí o le quité unos pocos centímetros. Para la manga entonces vamos a comenzar también desde el resorte, es decir, desde el puño. Y para eso vamos a repetir exactamente lo mismo que es el punto deslizado. Vamos a hacer las 7 cadenas, vamos a hacer exactamente igual. 7 cadenas, una de altura y comenzamos a hacer puntos deslizados en esta hebrita en la parte trasera. Vamos a ir avanzando en las vueltas haciendo una cadena de altura, girando e insertando la aguja por esta hebrita en la parte trasera y creando puntos deslizados, al igual que lo hicimos en los resortes de los paneles. Una vez tengo entonces el tamaño que necesito, que estirado sería la medida entonces del puño, que nos entre con toda facilidad la mano, pero que al mismo tiempo no quede tan ancho. Entonces una vez lo terminamos, yo hice en total 26 vueltas. Recuerden hacer número par para que sea mucho más fácil cuando estemos haciendo el patrón. Entonces cuando hacemos esto hago aquí una cadenita más y voy a unir las dos piezas. Entonces para eso aquí junto los dos extremos y voy a tomar una hebrita de cada lado, una de acá y otra de acá, y vamos a hacer puntos deslizados. Entonces hago punto deslizado al tomar cada una de las hebras y de esta manera vamos a unir todo el puño. Vamos a hacer esto hasta llegar entonces al otro extremo. Una vez entonces termino de unir, así me queda, y esta va a ser la parte de adentro. Entonces aquí voy a hacer una cadenita y lo que voy a comenzar a hacer es comenzar a tejer alrededor de este puño. Entonces aquí, como hice en total 26 vueltas, entonces en total voy a hacer 26 puntos, igual que como hicimos en los paneles. Entonces aquí comienzo insertando en la primera hebrita que encuentro. Recuerden que en este caso cuando hacemos esos puntos así no tenemos puntos claros, pero nos vamos guiando por las vueltas. Esta es una vuelta, esta es otra y en cada una vamos a ir haciendo un punto. Entonces este es un punto, el primer punto bajo que voy a marcar y voy a continuar haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos o las vueltas que tengo aquí alrededor, y vamos a ir viendo cómo va creciendo el tejido, al igual que en los paneles. Una vez entonces termino con esta primera vuelta de puntos bajos, vean cómo va empezando a crecer. Entonces aquí mismo vamos a empezar a tejer en tubular, es decir, así, subiendo. Y para eso vamos entonces aquí donde puse el primer punto, un marcador de puntos, aquí voy a retirarlo y voy a empezar a tejer desde aquí. Para eso voy a comenzar con un punto alto, es decir que enlazo, inserto justo ahí donde retiro el marcador de puntos, saco, paso por las dos primeras hebras y luego por las otras dos, creando así el punto alto. Porque esta vuelta la voy a hacer mezclando punto alto con punto deslizado. Entonces tomo la hebra y deslizo. Entonces la morita me va a quedar para adentro, es decir que voy a estar tejiendo por la parte del revés. Entonces luego sigue otra vez punto alto en el siguiente punto
y punto deslizado, punto alto y punto deslizado. Y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar dando toda la vuelta haciendo esta misma secuencia. Entonces aquí terminé, como ven, como hice 26 puntos, que es par, entonces me da exactico para terminar con esa morita. Entonces así me va quedando en la parte del frente y ya está la parte del revés. Ahora voy a continuar con la vuelta de puntos bajos. Entonces retiro el marcador de puntos de este primer punto y ahí comienzo a hacer puntos bajos. Siempre voy a marcar con el marcador de puntos para saber dónde termina la vuelta o dónde comienza la vuelta. Aunque aquí no se vea, si yo lo retiro no se va a ver dónde comienza o termina la vuelta. Entonces esta vuelta toda de puntos bajos, la que sigue toda de puntos, mezclando los puntos alto y deslizado, y así sucesivamente vamos a continuar haciendo esas dos mismas vueltas, una y una. Bueno, ya aquí tenemos entonces la primera medida del brazo. Entonces la primera medida del brazo fue desde la muñeca hasta el codo. Entonces desde la muñeca hasta el codo hice una medida que es básicamente esta, sin hacer ningún tipo de aumentos. Cuando yo llego a esa medida, que en mi caso fue 28 centímetros aproximadamente, entonces voy a comenzar con la segunda medida, que son 27 centímetros más, entre 27 a 28 centímetros más. Recuerden que esto va a depender mucho de la tensión que apliquen, del hilo que estén utilizando, de muchas cosas. Entonces esto es un aproximado. Entonces aquí voy a comenzar con los aumentos, ya que mi antebrazo es más delgado y el brazo más ancho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar aquí con unos aumentos en tubular. Entonces a mí me dio hasta la vuelta número 20, me dio la medida que necesitaba. La medida la tomé desde el puño hasta aquí arriba. Entonces voy a retirar aquí el marcador de puntos donde va a comenzar la vuelta número 21. En esta vuelta número 21 voy a comenzar con los aumentos y lo que voy a hacer es aumentar cada 3 puntos. Entonces voy a comenzar aquí en este punto haciendo un punto bajo, lo marco y ahí mismo voy a hacer un punto bajo más, es decir, el aumento. Entonces aquí hago el primer aumento, que es 2 puntos bajos en el mismo punto. Luego voy a hacer 3 puntos bajos normales, 1, 2 y 3. Y en el que sigue voy a hacer un aumento más. Vuelvo y repito, 1, 2 y 3. Y entonces aquí vuelvo y repito el aumento y así vamos a continuar. Bueno, se me olvidaba decirles que la vuelta anterior a esta es la vuelta con la combinación punto alto, punto deslizado, o sea, las moritas. Es decir, que esta es de solo puntos bajos. Yo recomiendo que cuando vayan a hacer el aumento lo hagan en la vuelta de solo puntos bajos. Entonces vamos a continuar haciendo esto a lo largo de toda esta vuelta. Cuando llegamos al final, entonces retiramos el marcador de puntos y aquí en este primer punto de esta siguiente vuelta vamos a comenzar con la estructura de las moritas nuevamente. Punto alto más punto deslizado. Bueno, ya aquí terminé entonces la vuelta 22, que es la que hice después de la de los aumentos. Y aquí ya se empieza a ver un poquito cómo empieza a aumentar. Inclusive esto va a seguir aumentando mucho más. No voy a hacer más aumentos, lo voy a dejar así. Voy a continuar tejiendo la misma secuencia que he venido tejiendo desde el inicio hasta llegar a los 27 centímetros más aproximadamente y tener el largo completo de mi brazo. Una vez termino con la medida que deseo para mi manga, en mi caso fue 49 vueltas. Entonces aquí voy a retirar el marcador de puntos donde va marcado y voy a hacer ahí un punto deslizado
para cerrar el tejido y me quede a nivel. Y ahora vamos simplemente a hacer una cadena, cortar el hilo, jalar y apretar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra manga. Bueno, ya aquí tenemos entonces las 5 piezas terminadas y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a unirlas. Entonces este que es el panel trasero lo vamos a unir con las 2 piezas delanteras. Primero aquí va a ser muy fácil porque tenemos los puntos claros, entonces va a ser muy fácil unirlas. Una vez la tengamos aquí unida, entonces vamos a unirlas aquí por todo esto, dejando el espacio de la manga. Y ese espacio de la manga lo vamos a calcular con la medida que tenemos aquí de estas mangas. Entonces vamos a comenzar a unir. Para pegar la parte del hombro, primero voy a contar aquí 10 puntos, que es la misma cantidad que tiene la pieza de adelante que voy a pegar. Voy a enhebrar la aguja lanera con un pedazo del mismo hilo que utilicé para tejer y voy a ubicar las 2 piezas al revés. Es decir, esta parte que es el panel trasero lo ubico de esta manera y la parte delantera al revés, para que así cuando yo gire el tejido, entonces la costura se vea por la parte interna y no externa. Una vez entonces tengo todo listo, voy a comenzar insertando la aguja en uno de los extremos de una de las 2 piezas. Yo voy a comenzar por esta pieza de acá y voy a hacer un nudo para que no se me vaya a salir el hilo cuando lo esté cosiendo. Una vez hago esto, entonces voy a comenzar insertando la aguja por la parte de abajo para que salga por el primer punto de este panel o esta pieza que tengo aquí. Y ahora voy a ir a la del otro lado. Como ven, aquí está el punto muy claro, entonces voy a este punto y voy a insertar la aguja por la parte de encima y voy a sacarla por el siguiente punto de esta manera. Vuelvo nuevamente a esta otra pieza y voy a ir al punto anterior, inserto por aquí la aguja por esta hebra y la saco por la hebra del siguiente punto. O sea, igual como hicimos en el lado de acá, vamos a hacerlo en este lado. Y voy a repetir este mismo proceso. Voy a este lado, entonces en esta hebrita del punto anterior inserto la aguja y la saco por el que sigue. En esta entonces hago lo mismo, vuelvo a este puntico anterior, inserto por acá y saco por la que sigue. Y así voy a continuar hasta llegar al marcador de puntos y terminar con las 2 piezas completamente pegadas. Ya aquí terminé, entonces voy a retirar el marcador de puntos y una vez termino, entonces lo que voy a hacer es insertar nuevamente por aquí por una de las hebras. Y antes de que salga completamente el hilo, voy a insertar la aguja por aquí en esta orejita que se me forma para crear un nudito y así cerrar la costura. Jalo bien y como nada más me queda este pedazo de hilo, lo que voy a hacer es esconder de una vez la hebra. Y así de esta manera vamos a esconder todas las hebras que nos queden cuando ya terminemos con el proyecto. Entonces vamos a ir escondiéndola, devolviéndonos. Con la aguja lanera voy a abrir el hilo o partirlo como por la mitad, dividirlo en 2. Me voy a ayudar de otra aguja o ganchillo para sacar una de la mitad por un lado y voy a amarrar ambas juntas haciendo nudos. Y una vez apretamos muy bien, entonces ahí sí podemos cortar a ras. Ya que pegamos la parte del hombro, entonces es hora de pegar la parte del tronco.
Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que debemos dejar el espacio de la manga. Para saber más o menos cuál es el espacio de la manga, yo voy a tomar la medida. Entonces esta es la manga, voy a ubicarla y con la ayuda de la cinta métrica entonces voy a tomar la medida. En mi caso fue aproximadamente 20 centímetros, entonces voy a usar esa medida para colocar el marcador de puntos acá y saber dónde voy a pegar, en dónde voy a comenzar a pegar el tejido. Bueno, ya aquí entonces pegué el hilo de la misma manera que lo hice cuando estaba uniendo la parte del hombro. Y entonces aquí vamos a repetir el mismo proceso con la diferencia de que aquí no tenemos puntos claros porque es el lado del tejido. Entonces nos va a tocar tomar hebras que tengamos disponibles. Entonces ya voy aquí al siguiente lado. Voy a insertar por donde inicialmente tenía el hilo anteriormente y voy a salir por una de estas hebritas que siguen. Y así sucesivamente lo voy a seguir haciendo, siguiendo como la misma estructura que utilicé. Y entonces voy a continuar pegándolo hasta llegar a la parte del resorte en donde sí va a estar más claro los puntos y terminar acá. Todo el tiempo voy a estar pendiente de que esta parte no queden siempre del mismo tamaño y no vaya a quedar una más grande que la otra, porque si no al final me va a quedar un espacio sobrando en uno de los lados. Una vez termino, entonces voy a repetir el mismo proceso que hice ahorita de hacer un nudito aquí al final de la costura. Para la unión de la manga, entonces vamos a repetir el mismo proceso. Lo que intenté hacer es que la parte donde terminé con la última vuelta de la manga vaya alineada con la parte de la axila, aquí en la pieza principal. Y voy a comenzar a unir de la misma manera, con la diferencia de que cuando estoy en esta pieza, en la pieza principal, no tenemos puntos claros, mientras que en la manga sí. Entonces nos toca prestar mucha atención para que no nos quede recogida la manga en ciertos puntos. Aquí ya di la vuelta por completo, entonces vamos a repetir el proceso de cerrar. Y simplemente escondemos la hebra de la misma manera y así nos quedan unidas todas las piezas. Una vez unimos entonces todas las piezas, vamos a ir a la parte delantera del suéter. Por este lado ya lo volteé, entonces está la parte del derecho. Y por acá, en uno de los lados del panel de adelante, por acá, vamos a ir al resorte y en el resorte podemos ver que tenemos los puntos aquí bien claros. Y vamos a ir al primer puntico. Y en este primer puntico vamos a tomar la hebra que se forma en la parte de aquí arriba. Todas las que se forman en la parte de aquí arriba son las que vamos a tomar. Entonces vamos a ir a esta y aquí voy a insertar el hilo. Y ahora voy a insertar la aguja por ahí, por esa misma hebra. Tomo la hebra, hago una cadena y esa cadena la voy a marcar. Entonces vamos a marcar la cadena que va a reemplazar el primer punto, que es un punto deslizado. Y voy a ir al siguiente punto, que vendría siendo este. Voy a tomar también esta hebra de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a repetir lo mismo con cada una de las hebras traseras de estos puntos que tengo aquí en la parte del resorte. Cuando llegamos al final, aquí nos podemos dar cuenta que ya cambia el tejido, ya aquí no tenemos puntos claros, entonces nos toca tomar las hebras que veamos disponibles. Entonces, por ejemplo, de esta vuelta voy a tomar esta hebra y hago un punto deslizado. Por acá voy a tomar una de estas hebras y hago un punto deslizado. Aquí sigue otra vuelta, entonces voy a hacer un punto deslizado. Y así sucesivamente voy a ir haciendo puntos deslizados
a lo largo de todo el suéter hasta llegar aquí alrededor del cuello y bajar por la parte del otro panel y terminar con el resorte en este extremo. Aquí ya terminé esta vuelta de puntos deslizados, ya llegué al resorte del otro lado y voy a hacer una cadena, giro aquí el tejido y voy a comenzar entonces a hacer puntos deslizados devolviéndome y también por la hebra de atrás. Es decir, que voy a repetir exactamente lo mismo que hice en esta vuelta anterior. Y ya en este caso no vamos a tener ningún problema porque ya hicimos una primera vuelta en donde los puntos se van a ver muy claros para tejer este punto. Bueno, yo continúo dando las vueltas de punto deslizado alrededor de toda esta parte del suéter hasta llegar aproximadamente a la vuelta 5. Cuando iba a comenzar la vuelta 5, marqué de esta manera como les muestro aquí en la imagen, marqué con marcadores de punto donde iban a ir los ojales de los botones. Y entre cada uno dejé 10 centímetros aproximadamente. Una vez marqué con los marcadores de punto donde iba a ir cada ojal, comencé a hacer lo siguiente. Comencé la vuelta 5 normal, realizando los puntos deslizados hasta llegar donde tenía los marcadores de puntos. Una vez entonces llego donde tengo los marcadores de punto, voy a retirarlos y ese espacio donde estaba el marcador de puntos no lo tejí. En vez de tejerlo, realicé una cadena que iba a reemplazar ese punto que corresponde al punto que dejé de tejer. Y me salto al siguiente punto donde voy a continuar realizando los puntos bajos común y corriente. Al continuar entonces haciendo los puntos deslizados, como el punto deslizado es tan apretado, entonces no se ve muy bien el ojal. Lo que hice fue intentar insertar el botón que yo voy a utilizar en mi prenda para asegurarme que este sí pasara. Y lo ideal es que pase, pero que quede un poco apretado para que no se nos vaya a salir cuando lo estemos usando. Y así hice todos los ojales. Después de tener cada ojal hecho en la vuelta número 5, continué haciendo 3 vueltas más para un total de 8 vueltas. Y estas 8 vueltas me dan aproximadamente 5 centímetros en cada uno de los lados. Para pegar los botones, entonces vamos a ubicar el espacio que hicimos donde vamos a insertar los botones cuando estemos usando la prenda. Y vamos a alinearlo con el otro lado del abrigo. Entonces cuando hagamos esto, yo me voy a ayudar de mi aguja lanera, inserto la aguja de esta manera, saco este extremo para dejar ver dónde debe ir el botón. Entonces para asegurarme voy a medir aquí nuevamente. Y recuerden que yo dejé 10 centímetros entre cada botón, entonces aquí me da perfecto 10 centímetros. Y ya ubicando dónde va a ir el botón, entonces quito la aguja, coloco el botón de esta manera y voy a comenzar a coserlo. Para pegar el botón yo voy a utilizar un hilo más delgado del mismo color del botón. También podemos utilizarlo de cualquier otro color que quede bien con la prenda y una aguja más pequeña. Entonces voy a comenzar desde la parte trasera del botón, inserto la aguja, dejo un poquito sobrando al final para poder entonces amarrar, hacer un nudo y de esta manera no se me vaya a despegar el botón o a salir el hilo. Entonces voy a hacer un nudo aquí fuerte y una vez tengo el hilo amarrado, entonces voy a continuar pegando el botón, insertando varias veces el hilo para que quede bien fuerte. Una vez ya lo hemos pasado varias veces, entonces las 2 hebras que me quedan sobrando
voy a usarlas para hacer el nudo y asegurar así la costura que le hice al botón. Y ya lo único que nos resta hacer es esconder todas las hebras del tejido para que nos quede listo el proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.